Cuando Juan de Garay fundó en 1580 Buenos Aires, se encontró con un paisaje urbano plano e inhóspito. De hecho, no era urbano todavía. Ahí, desde un punto de vista geográfico, pensó a la futura ciudad como un nodo estratégico que funcionaría como puerta de entrada y de defensa a toda la red de ciudades que ya se estaban estableciendo en la región. La primera capa de nuestra ciudad, de nuestra lasaña, es una traza urbana que surge de la intención de funcionar como foco convergente del proceso de colonización de América. Para cuando llega la primera gran ola de inmigración desde Europa en la segunda mitad del siglo XIX, Argentina ya era el granero del mundo y Buenos Aires el gran salón recibidor de españoles, italianos, libaneses, sirios, polacos, rusos, entre otros. Para esa época, los inmigrantes superaban en una proporción de 3-1 a los criollos, instalándose en lo que sería la tipología arquitectónica predominante que se prestaba a recibirlos, que eran los conventillos. Esta característica se dio casi exclusivamente en Buenos Aires y obligaba a los inmigrantes a convivir y compartir su vida privada y social, evitando la segmentación por guetos, como pasó en muchas otras ciudades de América, lo que resultó en una cultura ecléctica única, ¿no? Podríamos decir entonces que la imagen y la forma de la ciudad se desprenden de esa particular mezcla de inmigrantes que llegaban a Buenos Aires, formando nuestra carga genética. ¿Fue esa convivencia en los conventillos la responsable de modelar la identidad porteña? Los invitamos a cuestionarnos sobre la ciudad que hacemos. Bienvenidos, soy Sofía Bonsignore. Soy María Juárez, estamos en la Universidad del Cine y esto es La Sociedad de la Lasaña. La sociedad de la lasaña. Lasaña. La sociedad de la lasaña. Estamos hoy con 4 invitados, los vamos a presentar. Florencia Jensen, socióloga de la UBA, docente investigadora de la UBA, del UNCS, doctora en Ciencias Sociales. Nat Carvabian, artista y arquitecta FADUBA, creadora e ilustradora del proyecto de Registro, Memoria y Educación Ilustro para no olvidar, creadora de contenido y propuestas temáticas y sus publicaciones, responsable de las charlas y actividades que de este proyecto se desprenden y responsable de las entrevistas de testimonio para los libros venideros. Tenemos también a Joaquín Barrio Nuevo, estudiante de Dirección de Arte Cinematográfica en la Universidad del Cine y exalumno de Arquitectura. Y a Isolda Fitamaitas, estudiante de intercambio española, que está estudiando acá en la FUC y que está fascinada por Buenos Aires, fotógrafa urbana, curiosa por descubrir la ciudad en la que vive hace 3 meses. Bienvenidos. Sí. Gracias. Nos Bueno. gustaría empezar en realidad planteando una especie de hipótesis o como una idea que estamos trabajando hace un tiempo y pensábamos que Buenos Aires no es solo una imagen, ¿no? Es historia, es costumbre, es vivencia. Pero, ¿cómo percibimos nosotros Buenos Aires? Nos gustaría que participen todos, que nos den su mirada, O sea, más que definirla, que quizás es imposible definirla, es cómo la perciben. O sea, nosotros se nos habían ocurrido un montón de palabras, pero queríamos ver cómo lo ven ustedes. Heterogénea, diversa, ecléctica. Yo si queréis puedo empezar, ya que Sí. voy a dar el punto de vista más lejano. A mí me parece Buenos Aires una ciudad preciosa y única, muy ecléctica, como ya se ha dicho, pero sobre todo, y quizás por oposición a Barcelona, me parece una ciudad muy viva, como increíblemente viva. Eso me refiero que hay muchos barrios y muchos barrios que están vivos, que no están, sí, hay algún, bueno, por ahí te vas a Palermo y ves lo mismo que puedes ver en Barcelona o en otros sitios, pero la mayoría de barrios son muy únicos, tienen una identidad y a la vez, pues también tienen ese destello de Buenos Aires, de los edificios irregulares y distintos y tal. Y me encanta que puedas recorrerte la ciudad y que cada parte tenga su encanto y que cada parte tenga tiendas útiles, que toda la ciudad es vivible, digamos. Alguna menos parques, la otra más, pero con personas. Sí, quizás para seguir un poco lo que dice Isolda,
la idea de inabarcable, ¿no? De una ciudad inabarcable que propone un recorrido urbano permanentemente diverso, con múltiples identidades, y esa construcción de una ciudad que no termina nunca, ¿no? Que todo el tiempo se está renovando, reconstruyendo, que hay una idea, ustedes mencionaban hace un rato, ¿no? Las capas de la lasaña, ¿no? Como una idea de quiénes contribuyeron y quiénes contribuyen a la creación de esa ciudad, a la circulación de la ciudad, cuáles también son las disputas en torno al territorio, ¿no? En torno al espacio público, a las historias que se cuentan sobre la ciudad, a las disputas en torno a la construir una identidad o múltiples identidades, esta idea que vos traías de los barrios construyendo, ¿no? Esa identidad barrial, atravesada por múltiples historias, por múltiples trayectorias. Vos decías esta impronta de la migración de ultramar, ¿no? De la migración de antaño, que se vio obligada a convivir con todos los conflictos que trajo aparejado, pero con la impronta de la, la, la- la gestión de esa diversidad, la gestión y la necesidad de marcar ciertas reglas de juego y qué surgió de esa convivencia en los conventillos, pero también de los afrodescendientes, de los migrantes de países limítrofes que siempre estuvieron presentes también en la ciudad y que hacen y construyen también la ciudad, ¿no? Digo, a medida que vamos avanzando en el siglo XX, va a haber un descenso de la migración de ultramar y un crecimiento de la migración limítrofe y de otros tipos de migraciones, las migraciones asiáticas, y tenemos el barrio coreano, el barrio charrúa, la presencia en el barrio chino, la migración taiwanesa, es decir, una multiplicidad de presencias y de identidades que impactan en cómo se percibe la ciudad. Y esa, a mí me interesa siempre pensar a Buenos Aires, porque también soy migrante interna, pero migrante al fin, digo, nací en Tucumán y migré hacia Buenos Aires, y también esa idea de inabarcabilidad que para el otro, ¿no? Para el que viene de afuera, un poco te atraviesa cómo construir una ciudad que integre y que incluya, ¿no? A esa otra edad que viene de afuera, ¿no? Suelo llamarla la casa grande. Sí, queríamos llegar a eso. Divino el Sí, concepto. divino. No tengo dudas de que está viva, porque en sí se produce una creación participativa y colectiva que ya toma vida propia y que nunca se sabe muy bien a qué deviene, pero siempre está conectada con el sentir de quienes la habitan, generando topofilia con ese amor al territorio y ese tejido esa matriz, ¿no? Que es un tejido colectivo, después tiene una afección directa en la vida de cada quien que habita. Y entonces la propuesta se renueva, pero siempre está ligada desde el lugar del sentir. Hay una emoción que se produce en ese proceso de vivir la ciudad, la casa grande y la casa propia. Entonces, en esa interacción se produce la emoción y uno propone y está vivo también con la ciudad. Entonces, todo el tiempo es un infinito entre el dar y el recibir. A veces es muy sutil y a veces hay que hacer un ejercicio para darse cuenta de eso, porque hay afecciones muy, muy, muy sensibles e invisibles, intangibles, pero que repercuten directamente al ánimo, a la energía, a la creatividad y a un montón de aspectos que tienen que ver con la vida de una. Digo, y eso se manifiesta en la arquitectura. La arquitectura no es ni más ni menos que la proyección de quiénes estamos siendo, que es un poco lo que comparto siempre, digamos, no es algo dado que vino y se apoyó acá. Digo, esta tierra, este damero, estos barrios que son un diálogo diverso y colectivo, pero que en armonía conviven, es una poesía. Buenos Aires lo que tiene es que es una poesía cálida. Entonces,
esa interacción se produce y se necesita después. Por eso hay eh, tanta acción consciente de quienes habitan en este momento de barrida sistemática y gentrificación, porque justamente lo que está ocupando este no progreso tiene que ver con cosas que se instalan y que no responden a la necesidad ni el sentir de la emoción real de quienes habitan. Entonces es algo que no reconoces. Y eso es lo que rompe la topofilia, ¿no? Y genera la solastalgia, que es la incomodidad constante del lugar que habitamos. Como primera impresión, eso. Bastante. Re fácil. Nada, eso. Bueno, pero lo resume muy bien igual, me parece, ¿no? Esta idea de la percepción que estamos teniendo nosotros hoy en día. Creo que Joaquín tenías algo para No, decirnos. iba a retomar con el tema de los inmigrantes, que Argentina, tanto a la par de Estados Unidos, fueron los dos focos de migraciones más grandes desde el este hacia el oeste. Más que nada porque a las personas que inmigraban les era más natural a su clima y a su forma de ser y a su forma de estar esos dos puntos, más que el Centroamérica, que era mucho más cálido, mucho más sol, pero al mismo tiempo buscaban esos dos lugares. Y hoy en día Argentina tiene estas raíces de europeas, asiáticas, africanas, que tenemos un poco de todo, y hoy en día más todavía con la inmigración latina, que también busca a la Argentina, porque justamente, como dice el preámbulo de la Constitución, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres que quieran habitar la tierra argentina, Hermoso. que es hermoso, y es como, Argentina es un país de inmigrantes, es un país que todo el tiempo ha captado y ha recibido a los inmigrantes de una manera con los brazos abiertos. Bueno, ahí me gustaría como incluir como un concepto que vengo ahí masticando, como pensando que generamos también nueva cultura. O sea, la integración, porque muchas veces cuando estudiamos arquitectura nos dicen, o mismo, digo, en el ida y vuelta popular, que el original está afuera, ¿no? O sea, la arquitectura original no es de acá, que es europea, que la arquitectura Y tenemos los trenes ingleses, bueno, pero hay algo de la propuesta de multicultural que integra todas las culturas, que genera nueva cultura también. Es una nueva propuesta, una nueva forma de convivencia que incluso resulta, hermosa y necesaria. Y es un ejemplo también de forma de integrar las diferencias que en realidad son todas en convivencia. Total, yo lo he notado un montón, eso de la diferencia en el modo en que yo me he visto integrada en esta ciudad y por la gente y en cómo lo habría hecho yo o cómo lo hice yo cuando venían estudiantes de intercambio a mi ciudad, que decía, bueno, son de intercambio, se van a juntar entre ellos, ya se lo harán. Como me parece que he aprendido una gran lección de integración de la gente y de interesarme por la gente que viene de fuera. Sí, a mí me gustaría sumar la idea de producir cultura entre culturas, ¿no? Digo, esta idea de que cada comunidad migrante, ya sea de las olas inmigratorias de principio del siglo XX o fines del siglo XIX, las olas migratorias de mitad del siglo XX, las actuales, es decir, todas esas comunidades con sus particularidades, con sus tradiciones, con sus costumbres, que interactúan en la ciudad, porque la ciudad invita en diferente escala y con distintas características y con diferentes capitales, ¿no? Poder interactuar con el otro y poder generar en esa interacción un algo nuevo, ¿no? Sin quitarle digamos, sin quitar de la mirada crítica que la sociología siempre nos invita y que a mí me gusta pensarla, bueno, cuáles son las disputas que se dan también en el territorio, en las identidades, ¿no? Porque pensaba, bueno, las
olas migratorias o la migración en sí mismo, es decir, la posibilidad del encuentro con el otro, con lo diferente, con lo novedoso, produce en la cultura múltiples experiencias, música, comida, arte, en trayectorias, es decir, hay una infinidad de producciones culturales que se dan a partir del encuentro con el otro, ¿no? Y eso también tiene que ver con cómo se gestiona esa diversidad cultural, ¿no? Entonces, hay algo de cierto en que Argentina, particularmente Buenos Aires, es una ciudad muy abierta a esa diversidad, pero también no hay que perder de vista la cuestión de las disputas y el acceso a derechos que supone la presencia de comunidades migrantes, ¿no? Y que eso no es lineal para todas las comunidades migrantes, quiero decir. También hay ciertas formas de jerarquización en el acceso a derechos de la ciudad, ¿no? Y sin quitar esa parte en la discusión, pensar en la diversidad cultural que propone y que se posibilita en la interacción de esas comunidades migrantes, ¿no? Yo pensaba, bueno, en esos primeros conventillos, los italianos, los españoles, los polacos, cada uno con sus tradiciones, con sus lenguas, con sus formas de vivir. ¿Cómo habrá sido esa convivencia, no? ¿Qué producciones en relación a la cultura se establecieron a partir de allí, ¿no? O si uno va al barrio chino hoy en día, está el dueño del supermercado que es chino, que seguramente emigró en la década de los 60, 70 hacia Argentina, y que sus empleados o empleadas en general son bolivianos o bolivianas que venden los productos del mar sin haber tenido nunca acceso al mar. O sea, ¿no? Digo, Bolivia no tiene acceso al mar. Son migrantes que vinieron hacia los 60, 70 también en Argentina, a Buenos Aires, que se insertan en determinados barrios de la ciudad, que disputan el territorio, que se integran en el mercado de trabajo, digo, y el dinamismo que esto tiene en relación no solamente a la cultura, sino sobre todo, digo, mi mirada siempre está como muy puesta en la cuestión vinculada al acceso a derechos, ¿no? De un país, de una sociedad, y en este caso de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, totalmente. Es interesante que esa opción pueda existir porque justamente se da ese encuentro en Buenos Aires y en Argentina. Creo que es una cuestión de escalas a veces, como la casa grande y la familia, donde cada quien tiene su individuación, digo, como su propia persona y no se pierde, porque cuando se mimetiza o se miotiza con Claro. el otro es como, cuando se genera simbiosis hay Hay una cuestiones pérdida, ¿no? disfuncionales, mismo en una familia, digo, es como mamá, papá o abuelos, como lo mismo pasa en gran escala y lo mismo pasa en los barrios. Si se fijan, cada barrio tiene su característica y sin embargo todos esos barrios conforman Buenos Aires. Entonces hay una apreciación interesante que tiene que ver con eh, la cómo se identifica cada cultura y cómo persiste y cómo subsiste, porque no se deshace, no se desfigura y no se desdibuja, y sin embargo propone nueva interacción y nueva cultura. Y está buenísimo también a nivel escalas y a nivel familiar incluso, digo, cuando hablamos de cuestiones vinculares donde nos podemos ver reflejados, ¿no? Digo, todo este ejercicio de el propio camino de reconocimiento entre culturas o entre personas que conviven en un barrio donde vos tenés arquitectura vincular que te permite encontrarte con la persona y que algo también te moleste. Entonces, hay un ejercicio interno que se produce ahí, donde podemos reconstruirnos o vernos mejor. Bueno, son a veces veo escalas en Buenos Claro. Aires, ¿no? Como, Sí, esa idea de reconocimiento me porque gusta. problemas van a haber un montón. Digo, si nos encontramos y queremos integrar, bueno, tendremos que trabajar la tolerancia, la concepción de qué es la libertad, hasta dónde llegan los derechos, Sí, digo, el ¿no? Cómo se reconocimiento del otro. construye, exacto. Entonces, esto de las escalas me parece interesante. Pero si hay algo peculiar es que
ninguna cultura pierde su brillo y sin embargo propone. Sí, sí, eso está buenísimo, justo lo estaban hablando, esta idea del cúmulo de culturas, ¿no? Esa idea de la adición de la cultura sobre otra cultura o a la par. Y me quedó como latente una palabra que usaron, no me acuerdo si fuiste vos, Nato, Flor, original, ¿no? Ah, Desde la arquitectura original Pero está más, en tal lugar, ¿no? exacto, pero Como más allá de la arquitectura, o sea, yo creo que es muy importante el tema de la originalidad de la arquitectura, ¿no? ¿Cuál es la arquitectura original o cuál es la originalidad sabiendo que estamos, ¿no? con esta capa de generaciones y capas de inmigrantes y de culturas? y la palabra ¿Dónde, misma. claro, ¿y dónde queda entonces eso de original en todo La esto? etimología de la palabra es interesante revisarla a veces, como el origen, volver al Sí, gen, ¿no? completamente. Como está bueno como ejercicio. Sí, quizás es como que lo que nos llegó a nosotros atravesó como un filtro, porque se transformó en el medio y se generó otra cosa Como una que es explosión. sumamente original Sí. y es sumamente algo que nos identifica. Yo escuchándolas, no sé, eso también se lo pregunto a los chicos. Uno a veces, viviendo la ciudad, no se da cuenta por ahí el paso de identidades o, por ejemplo, cada barrio tiene su propia identidad. Pero somos conscientes de eso, o sea, vamos caminando y decir, bueno, acá empieza El barrio inglés. Caballito, Sí. termina, claro, empieza Chacarita. Bueno, Chacarita es bastante Sí. particular puntualmente, pero Sí, las las transiciones de barrio. transiciones de barrios es como que es todo una cosa que fluye y que genera esto de nosotros habíamos planteado la palabra ¿es Buenos Aires caótica? No sé si es caótica. Ay, Es sí, caótica en sí, el buen en el buen sentido, en el sentido, de sí. Pero muy, muy caótica, pero muy bien, pero muy... Claro, pero no caótica en el sentido tipo del tráfico, los gritos o la insolencia, sino en la idea de ese. Habíamos buscado como diferentes sinónimos, ¿no? Esa idea de lo confuso, de lo desordenado. Y desordenado me parece que funcionaba Sí, muy de lo bien, porque como de espontáneo repente quizás, ¿no? empezamos a tener, bueno, esta idea de las escalas, esta idea de la yuxtaposición de diferentes historias, que decís, pero en la vida, o sea, mirándolo con nuestros ojos inocentes, tal vez no nos damos cuenta, y son completamente diferentes. Mirábamos nosotros cuando estábamos preparando el programa, que nos juntamos varias veces por acá por San Telmo, siempre flasheábamos, porque nos gusta mucho mirar las fachadas, y decíamos, ay, pero mirá, pero esa fachada es tipo neorrenacentista, pero al mismo tiempo es modernista, pero al mismo tiempo. Y decíamos, ¿cómo llegamos a eso? Y de repente vuelve la palabra original, ¿no? Porque dentro de la originalidad de cada uno de esos estilos, estamos creando un nuevo estilo original por sí mismo. Porque esa fachada o ese tipo de arquitectura nos está hablando y nos está contando de las capas de esa ciudad. sí. Hay algo en los procesos de la naturaleza también que devienen eso, ¿no? Porque digo, como cómo se va eh, metamorfoseando un ser en la naturaleza, digo, ¿cuál es el peso original? Digo, ¿no? El Como- original de Hay algo en la ¿Dónde la gallina o el adaptación y huevo? en la afección constante de que es el flujo de la vida misma que implica una reinterpretación y creo que por eso está viva también. A mí Sí, me sí. gustó algo que vos mencionaste y que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es la afectividad hacia la ciudad, ¿no? Y cuando yo entrevisto a personas que vienen de distintas partes, pero sobre todo de países latinoamericanos hacia Argentina, que es lo que en ciencias sociales llamamos la migración sur-sur, es decir, de países pobres a un país en vías de desarrollo como Argentina, lo que genera de alguna manera, más allá de las experiencias y las trayectorias que cada sujeto migrante va a ir produciendo, es un impacto muy fuerte con la ciudad y con la afectividad de la ciudad y de sus habitantes, por supuesto, hacia el otro, ¿no? Y cómo esa afectividad va trazando la propia experiencia migratoria de la persona que vino de afuera, que mira esta ciudad cosmopolita, esta ciudad enorme, esta ciudad inabarcable, pero profundamente como pequeña, ¿no? Al mismo tiempo, acogedora, ahí va. Propia. Pero es muy contradictoria en sí mismo, porque es una ciudad enorme, inabarcable, y al mismo tiempo genera como si fuese un gran barrio, ¿no? grande. La La casa casa grande, grande. exacto. Y esa afectividad que va generando la cotidianeidad de las personas, porque las ciudades son lo que las personas hacen de esas ciudades, ¿no? Entre otras cuestiones que ustedes sabrán más que yo en términos de políticas
urbanísticas y demás, pero cómo producir ciudad tiene que ver también con la afectividad, ¿no? Y en esa afectividad y en la integración cultural de distintas comunidades, en este caso comunidades migrantes, insisto, no solamente de las migraciones que vienen de afuera, sino desde el propio país, migraciones internas, la presencia de comunidades indígenas que también hicieron parte de lo que es hoy Buenos Aires, ¿no? Los conventillos, los que eran los quilombos, los afrodescendientes, los afroargentinos, que fueron construyendo esto que hoy llamamos, comillas enormes, identidad nacional, ¿no? Eh, y qué importante que es que hoy, 2024, una persona que viene desde España, una joven estudiante, sienta esa afectividad. Me parece que hace a la cotidianeidad eh, y hace a la particularidad de la ciudad, ¿no? Yo recién las escuchaba cuando planteaban lo caótico, ¿no? Si uno va a la Ciudad de México, por ejemplo, también siente que la Ciudad de México es inabarcable, que es caótica, y sin embargo también hay algo en el orden de la sensibilidad, en el trato con el otro, que la hace pequeña, la hace cotidiana, ¿no? La hace cercana. Y creo que eso también se puede leer a la Ciudad de Buenos Aires desde ese lugar, con esa impronta multicultural o de una diversidad cultural muy arraigada en la construcción de esa ciudad y también en cómo revivimos cotidianamente esa diversidad Bueno, cultural, ¿no? es que es la ciudad que hacemos, o sea, el hecho de que sea caótico es no solo por la variedad que se da en la arquitectura, sino porque nosotros somos caóticos y en el buen sentido, o sea, creo que todas las definiciones o los sinónimos que sacábamos de caótico era todo Terrible. terrible, Sí. pero si lo dabas vuelta y se le encontrabas o sea, una reinterpretación. reinterpretación o una mirada positiva, son todas palabras, de creativo ahí. claro, son todas palabras, eso, es eso, somos una ciudad que o sea, constantemente se está reinventando en base a todas o sea, esta sumatoria de capas de identidades, de espacios, y de muchos, tipo esto de muchas generaciones, porque la mirada que nosotros tenemos no es la misma mirada que tienen ustedes, y sin embargo, a todos, ahí la frase de Borges, que decía No nos une el amor, sino el el espanto. será por eso que la que, quiero que tanto. la quiero tanto. Es eso. Es como que necesitamos ese dosis de caos para sentirnos cómodos. Yo creo que si fuese otro tipo de ciudad, no sería esa ciudad que nos recibe a todos con los brazos abiertos. Yo me acuerdo siempre la definición de un amigo chileno que vino de visita y se quedó un mes en Buenos Aires, solo en Buenos Aires. Y me dijo que él sentía que se estaba perdiendo todo el tiempo algo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y con lo que vos empezaste, en una ciudad viva, ¿no? Una ciudad viva con que todo el tiempo están pasando cosas. Y te llegan esas cosas que se hacen, o sea, pueden pasar cosas en otra ciudad y si no estás dentro no te vas a enterar, pero no sé cómo. Tratando de descifrarlo. Están siempre pasando cosas. Bueno, algo que me pasó a mí cuando llegué a Buenos Aires, o sea, yo vengo de Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad grande, pero al mismo tiempo tiene algo de pueblo, porque disminuye mucho la cantidad de gente que hay en invierno y la que hay en verano. En verano, El elenco estable. mucha. Claro, el elenco estable. Elenco estable, está bueno. Pero algo que me pasó cuando vine a Buenos Aires fue la pregunta ¿de dónde sos? Y la gente por lo general te contesta, de Palermo, de Belgrano, de Chacarita, de Flores. Y vos decís, qué sé yo, no entiendo a qué viene esta pregunta. No sé identificar qué es Palermo, qué es Flores, qué es Recoleta. Pasados los años, ahora sí lo entiendo. Y ahora entiendo que cada vez que me preguntan de dónde soy, yo digo que soy de Mar del Plata. Que no digo que soy de Palermo, porque no soy de Palermo.
Y es algo que la gente lo vive, y cada barrio tiene su identidad porteña. Vamos a meter un dato de color. Dato de color, ¿sabían que la palabra porteño, aparte me encanta porque vos sos de Mar del Plata, pero no decís soy de Buenos Aires, soy de Mar del Plata. Soy de Mar del Plata, claro. Recién aparece en 1884 y nos la apropiamos. O sea, porque porteño es Proveniente el del puerto. proveniente del puerto. Hay 1.000.000 de ciudades con puerto. ¿Por qué nosotros somos Tuvimos- porteños? Buscamos la definición porque decíamos, ¿de dónde sale porteño? Hace genealógica. unos meses tiré una pregunta para jugar un rato con la comunidad y les pregunté si eran porteños. Y había mucha gente que vivía cerca de un puerto y que era porteña. Claro, Y digo, sí, vos sos porteña, Sí. quiero que sepas, porque tenés un puerto re Claro. cerquita. Total. Bueno, Mar del Plata. Claro, sos porteña. porteño. Pero es Varios. cierto que nos la apropiamos. Nos la apropiamos. completamente. Quiero que sepan que busqué la etimología de caos y es la incertidumbre. O sea, ¿Viste? es la incertidumbre y la La instancia confusión. previa a la creación, porque Exacto. lo otro es el cosmos, que es orden. El caos y el cosmos. Entonces, que Buenos Aires esté en esa instancia del caos previa a A la la creación. creación. Es mágico. Perfecto. Es Justo mágico. lo que Poético. venimos diciendo. Es perfecto. Justo. Sí, yo lo llevo todo a lo poética, ¿eh? Que les cuento por Nos encanta, nos encanta. Buenísimo. Los griegos necesitaban del caos en el caos y el logos y bueno, Para el equilibrio. para el equilibrio. O sea, necesitamos esa dosis de caos que tiene la ciudad para sentirnos cómodos. Ese caos yo lo llevaría, por ejemplo, al consejo, ahora me voy a poner un poco más filosa, al consejo de asesores de asuntos patrimoniales, porque lo que yo estoy observando hoy es que las instituciones no representan exactamente todo esto que sentimos y estamos compartiendo hoy en esta mesa. Y que, por ejemplo, en ese consejo de asesores que decide qué va a resguardar y qué no de Buenos Aires, haya una interdisciplina en materia de sociólogos, antropólogos, historiadores, porque son muchas las particularidades, implicancias y sustancias que tienen que tenerse en vista y en cuenta para decidir qué se demuele. Porque no podemos seguir siendo tres arquis urbanistas pensando en una ciudad inclusiva cuando en realidad nos estamos olvidando de Sí, aparte con una mirada como muy direccionada, unilateral, como súper. derecha. Y esto que ¿no? también quiero remarcar, que no me parece menor, que tiene que ver con lo contrario de lo que también estamos compartiendo, que es dejar vestigio o respetar a las culturas que existían, porque la demolición se produce sin dejar ningún tipo de rastro. O sea, no hay ni una placa, ni una cerámica, ni un QR, ni una base, ni una búsqueda de propuesta que abrace realmente con respeto la arquitectura que habitaba, para tener un registro de memoria, para poder reencontrarse y volver a verse en la ciudad, para decir, che, mi mamá nació acá y mi abuela compraba por esta zona y yo siento que ahí hay algo del relato de este diario abierto, ¿no? Bueno, lo que pasa hoy es tajante y realmente se está convirtiendo en un no lugar. Por eso hoy estamos tan alarmadas con esta situación, ¿no? O sea, la situación que amenaza es la gentrificación. Sí. ¿Sucede eso? Sí, Barcelona está absolutamente muerta. Wow. ¿Esto ya sucedió en Barcelona unos años antes? Sí, a ver, yo no sé mucho tampoco de eso, de la historia reciente de inmigración, tal. No es tanto la inmigración en Barcelona, sino es como el turismo en general, en Cataluña, en España, sobre todo. El turismo es como la industria número 1 y eso ya se sabe que es una cosa poco sostenible. Y ahora pero que Barcelona es muy pequeña, es una grande ciudad, pero muy pequeña y no puede gestionar toda la gente que viene a verla. Entonces te encuentras como que la ciudad y los barrios están más hechos por los turistas, tal, Airbnbs, la vivienda está imposible y está afectando mucho a la gente. Los jóvenes estamos como mucho en esta ahora mismo, pero da pena de ver. Es curioso porque la impronta que sobre todo las élites dominantes siempre quisieron dar cuenta de Buenos Aires, la París de América Latina, ¿no?
todo ese bagaje cultural vinculado siempre mirando hacia el norte, hacia Europa, y entonces en ese sentido la arquitectura y las grandes avenidas y demás, que hoy se esté demoliendo esos mismos inmuebles con esa arquitectura europea que, que fue una impronta para Buenos Aires y que como vos decís, en pos de también, yo desconozco, pero desde el sentido común, digamos, en función de un negocio inmobiliario a gran escala en toda la ciudad, sin esa política de protección hacia el patrimonio cultural de una ciudad, ¿no? Está desconectada del afecto. Claro, No tiene vínculo con el afecto y en realidad es una acción que surge de un oportunismo. Entonces no tiene una propuesta real y viva. Sí, No, así como te digo esto, te digo lo otro, que es que también las ciudades cambian, las sociedades mutan, las formas en que habitamos las ciudades Totalmente. mutan. Entonces también la pregunta sobre qué ciudad queremos, ¿no? O sea, Totalmente. y en ese sentido, cómo se conforman hoy las familias, digo, las tasas de natalidad bajaron, ya las familias son más pequeñas, mucho más diversas, pero más pequeñas, entonces esas grandes casas, grandes departamentos les quedan realmente grandes, son económicamente difíciles de mantener, etc. Digo, cómo determinás un conjunto de variables van marcando también esas mutaciones en torno a la ciudad, a construir ciudad. No estoy queriendo decir que estoy de acuerdo con la demolición sin ningún tipo de... Bueno, pero eh, históricamente la solución era cambiarle el uso. Es claro, no demolerlo. Por ejemplo, los conventillos, los primeros, o sea, no los que después se construyeron como conventillos a partir de la especulación, ¿no? Pero los primeros conventillos eran estas grandes casas familiares que cambiaron el uso para albergar a un montón de inmigrantes que llegaban. Entonces, por ahí, en realidad el problema es verlo como solamente una arquitectura. exacto. Entonces, si se incorporan otras miradas, y se deja de ver que el problema es que estamos demoliendo edificios. Estamos demoliendo un montón más que edificios, porque estamos demoliendo cultura, estamos demoliendo identidad, estamos demoliendo vidas en ese sentido. Yo creo que ahí cambia el paradigma, ¿no? Y entonces no es, estamos demoliendo un edificio para construir otro porque van a vivir más familias y más gente porque estamos solucionando. No. No, claro. O sea, No, ver no. cómo dentro de esa problemática le buscamos otra solución. sí, de hecho, en las nuevas propuestas que no generan emoción, no Claro. generan empatía y emoción, tampoco resuelven problema habitacional, No, porque son seguro. inaccesibles y en realidad incluso aportan a la pérdida de riqueza general de la ciudad, porque la materialidad y la propuesta en sí no tiene un estudio de fondo, no está conectada a la sensibilidad de la ciudad, está desconectada absolutamente. Y desde ya que si está viva, está en movimiento, porque lo que está vivo está en movimiento. Eh, pero tiene que ver con qué premisas y qué intenciones existen detrás de ese progreso, hoy mal llamado progreso, ¿no? Evidentemente que la ciudad que está en movimiento está en constante transmutación, pero se nota cuando esa transmutación se produce con conciencia de pertenencia, porque se siente el alma Claro. de esa ciudad. Y como bien mencionaban, se pueden refuncionalizar y pensar. Hoy se demuelen complejos enteros, ¿eh? Sí. O sea, se demuelen viviendas de unidades funcionales enteras que tranquilamente se podrían haber repensado para vivienda y se podrían haber incluso hasta fragmentado y reproyectado, además del impacto ambiental que eso tiene, porque el edificio más sustentable es el que está construido. Digo, hay un montón de operaciones que en realidad están, eh, para mí son re importantes estas acciones, estudiarlas a modo de conducta humana, ¿eh? Claro. Digo, de la otredad, de la, de, este,
de tener conciencia de quién existe, quién está acá, qué tipo de muerte le damos a la memoria, ¿no? Como todas estas preguntas que vamos haciéndonos en el día a día. Bueno, después agrego un poquito más, pero No, y en función de esto que decías y que planteaban, ¿no? Tampoco es que resuelve el problema habitacional de la ciudad, que de por sí es un problema histórico que se ha ido agravando con el pasar de las gestiones y de los años, y que en lo que a mí refiere, en lo que yo laburo, que trabajo, las comunidades migrantes son las primeras afectadas por la crisis habitacional, porque el acceso a la vivienda es algo muy complejo, muy complicado y en desigualdad frente al ciudadano nativo, entre comillas, ¿no? Digo, porque digamos, hay dificultades no solamente desde el orden de que le quieran alquilar, ¿no? Por ejemplo, sino de poder contar con los medios económicos y todas las vulneraciones de derecho que, sobre todo las comunidades migrantes más pobres, se ven afectadas, ¿no? Porque eso, decir, bueno, hay un cambio habitacional en la ciudad y eso va a resolver el acceso al derecho a la vivienda, pero tenemos un porcentaje de viviendas altísimo desocupadas, estas demoliciones sin ningún tipo de criterio ni de resguardo por la memoria patrimonial de la ciudad. Em, por otro lado, pues la gente joven, ¿no? Con problemas de acceso a la vivienda, y de retraso, por ejemplo, poder salir a vivir solo, ¿no? A pasar por esa experiencia, por las dificultades en torno al acceso a la vivienda, si no es a través digamos, de poder tener el capital económico para poder hacerlo, pero la gran mayoría no. en realidad hay un problema de fondo que tiene que ver con faltas de políticas del gobierno, del Estado, con falta de capacidad de conservación y sustento de oficios de mano de obra que pueda incluso abarcar problemáticas de vivienda en casas antiguas. El concepto de patrimonio que está muy enquilosado en algo antiguo, cuando en realidad el patrimonio lo estamos creando constantemente y que además abarca un montón de características que no son tangibles, que tienen que ver con quiénes somos, ¿no? Y también lo que yo llamo a veces la segunda campaña del desierto, que es la apropiación de tierras por poderes concentradísimos, Total. que proponen vivienda de gentrificación, expulsan directamente a quienes habitaban sus territorios porque pues se vuelven inaccesibles, son propuestas inaccesibles, entonces quienes ya habitaban se ven expulsados y solo puede acceder gente de mayor capacidad Sí, económica. y te sumo a eso el cambio en las prácticas de convivencia, en las sociabilidades, en esto que vos decías, bueno, eh, las ciudades, la ciudad en diferentes escalas, ¿no? Esta idea de que antes vos tenías el almacén efectivamente en la Sí, sí, esquina, sí. entonces Arquitectura vincular, el era vínculo todo con, el tiempo. claro, Fíjate perdón que te interrumpa, pero fíjense el contraste con estos, yo a veces les digo falos, estas propuestas verticales, tan verticalistas, que incorporan todo, ¿no? Amenities, cowork, todo, hasta Yo la llamo resolver arquitectura all inclusive. all inclusive. Bueno, y a veces zombie, porque te dejan la cáscara adelante y te hacen algo atrás que no tiene nada que ver con la cáscara que te dejaron adelante, que te lo venden como patrimonio, decís, Sí, ¿qué bueno, pero cosa? hay tantos ¿A dónde? ejemplos, Eh, tantos y ejemplos. este tú donde concentra mucha gente, pero nadie se conoce con nadie, y en realidad casi que ni siquiera propone la convivencia en la casa grande, porque casi que ni tenés que salir, porque te quieren hacer creer que resolvés todo de adentro, y cada vez te separás más. Y en Sí, te esa, alienás y más en en esa la soledad sociedad. te alienas. Exacto. Y en esa alienación dejás de ver y de sentir. esta afectividad de la que hablábamos, Exacto. ¿no? Y probablemente también, que esto lo pude empezar a ver por testimonios constantes, porque yo antes eso no lo veía, eh, la calidad de vida en esas viviendas. Porque suponte que vos podés acceder, ¿no? De repente decís, bueno, hay créditos y todos accedemos
a estos monoambientes De con Durlock. amenities. De Durlock. Y digo, che, pará, pero no circula bien el aire, no me está pasando el sol, no me crece una planta, no sé Tenés si está corrientes de aire que nublado, tenés unos ruidos increíbles en no el sé si está balcón. nublado, y pará, ¿y cómo me afecta esto anímicamente? Porque yo soy un ser biológico y la arquitectura es un servicio. ¿Esto es arquitectura? Digo, me empiezo a pensar todo eso, ¿no? Digo, che, pará, Es un bueno, negocio inmobiliario. exacto, exacto. Entonces, ¿dónde el ser dejó de ser Claro. prioridad para la propuesta de vivienda? Claro, y volvemos a la pregunta de cómo percibimos la ciudad en ese sentido, ¿no? O Igualmente, sea, hoy en día se está dando justamente una inmigración inversa. Todos los que están en ciudad se quieren ir de ciudad. Y los que están fuera de la ciudad, más allá, o sea, más lejos todavía, todos los que son inmigrantes, quieren entrar a la ciudad. Lo que pasa es que los precios de la ciudad se encarecen, la gente se va hacia los exteriores de la city, de la urbe. Entonces, cada vez hay más gente hacia los barrios cerrados, tanto al norte como al sur de la ciudad o hacia el oeste. Están como habiendo una emigración de los que vivían antes en capital hacia los barrios estos cerrados. También dejando espacios vacíos y crecimiento urbano que al mismo tiempo no es el mismo crecimiento de la cantidad de personas que hay en la ciudad. Entonces, es como, bueno, vamos a ahora hacer un edificio en el barrio tal porque me sirve, porque encontramos un terreno que estaba una casa abandonada hace 25 años y podemos tapiarla y que se derrumbe sola, porque eso pasa muy seguido, que te tapean el edificio y decís, ¿qué pasó? La van a demoler. Ya sabes que cuando está tapeado es que lo van a demoler y decís, ¿y este edificio qué era? Un edificio que estuvo abandonado 20 años. ¿Y ahora qué va a ser? Un edificio que va a estar abandonado otros 20 años, pero más alto. Sí, igual muchas veces están recontra vivas esas casas y es de un día para el otro, la demolición. Sí, 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 O también. sea, de verdad que lo impactante hoy es que, por ejemplo, Radio del Plata, la que me toca ilustrar ahora, está intacta. Es un palacete francés que encima tiene un montón de historia en nuestra vida de Buenos Aires. Pasaron por allí cuántos locutores y cuántas historias. Y sin embargo va a demolición y está habitable, pero recontra habitable. Entonces, es de esa conducta estoy hablando, ¿no? Como de destruir lo que está bien, lo que es bello, lo que es memoria, lo que relata eh, hilo, hilo de existencia, y digo, y romperlo todo es como raro, como conducta es raro. Es como que vos fueras a tu casa y rompas cosas que están bien y te sirven y te hacen bien y Pero querés encima romperlas. le hacían bien al otro, ¿no? Digo, ¿dónde termina esto también de dónde termina lo privativo, ¿no? Hasta dónde nos pertenece y hasta dónde no, ¿no? Esa línea, ese borde tan delicado. Bueno, viendo a eso, para cerrar un poco, a mí me quedó como una pregunta, porque yo soy muy curiosa. ¿Qué pasaría, no, si Buenos Aires se queda sin esos puntos de anclaje? ¿No? La idea es que podamos cada uno pensar un poco la respuesta o no de esa pregunta para despedirnos de este primer episodio de Lasaña. Todos te miraron a vos de repente, como que sos la responsable de arrancar con Vamos en así. como un reloj al revés. Como suelo sentir en este tiempo, para mí la arquitectura es una proyección del estado interno que estamos manifestando en los tiempos, y creo que es un desafío importante para poder vernos en esa alienación y tomar decisiones de fondo para poder seguir siendo una ciudad integradora, tolerante, creadora, y no un no lugar, ¿no? Digo, usemos esta ruptura para echar luz. Creo que casi cuando estamos viéndolo perder todo, podemos reaccionar ahí y despertar como ciudadanía activa también, ¿no? Para mí la respuesta es horizontal e interdisciplinar y desde la ciudadanía. Ya hay que repensar las instituciones. Joaco, Mm, Volviendo a la pregunta, yo creo que en el caso de que no queden anclajes naturales, vamos a llamarlo de alguna manera, previos habría que
recomponer o poner nuevos signos que funcionen de esos anclajes modernos o cambios estéticos o llámense de alguna manera. Em, por ejemplo, mi abuela vivía en un piso 20. Desde su departamento se veía el Palacio Barolo. Hoy en día ya no se ve. O sea, se veía la luz del faro del Palacio Barolo, que es un edificio que es hermoso por dentro, por fuera y por todo, y la historia, y vos decís, pero a 7, 8 kilómetros de distancia se veía el faro desde ahí. Nada, dejo la palabra. No sé, es que ya no cambia la identidad, ¿no? De una ciudad si le quitas los puntos de anclaje. Me parece peligroso y por suerte un poco, bueno, lejano, quiero pensar. Esperemos que sí. Sí, no, es importante que no venza el cambio. Si lo que tiene esta era nuestra desgraciada ultracapitalista para aportar, yo creo que no nos tenemos que dejar vencer hasta que vengan otros tiempos, quién sabe. Sí, yo estaba pensando un poco en esa línea, ¿no? Como la resistencia en torno a, mm, A la a memoria. a la memoria, cómo se construyó, cómo se constituye y cómo queremos construir una ciudad inclusiva, una ciudad para todos y todas de verdad, una ciudad con la impronta que tiene, ¿no? Con esta impronta de lo multicultural, lo intercultural y el desafío que implica la construcción de una ciudad en ese sentido, en relación con las cuestiones que yo trabajo y que estudio y que investigo. eh, Siempre pienso en torno con cómo mira ese otro que viene y que quizás nunca había estado ni siquiera en su ciudad capital de su país, ¿no? Fue una migración directa desde sus ciudades pequeñas a Buenos Aires y el impacto que esto tiene en esas historias de vida y cómo esos sujetos, esas personas, hacen también a la ciudad de Buenos Aires y cómo tenemos los ciudadanos y ciudadanas que habitamos esta ciudad la obligación moral y la obligación cívica de incluirlos, ¿no? De incluir y de convertir una ciudad y digamos, de sostener una ciudad, por eso digo, la idea de una resistencia, una ciudad que incluya, que integre, que democratice, ¿no? Y por ahí tomando en esta idea que vos decías de, bueno, la ciudadanía activa, ¿no? Una ciudadanía comprometida con su propia ciudad y con su propio devenir, ¿no? Es un desafío, nos parece muy alentador la época, pero así estamos, ¿no? Yo creo que sí, que la verdad es que si pensamos a Buenos Aires como una casa grande, es nuestra casa, la de todos, los que vienen, los que van a venir, los que hicieron Buenos Aires, y yo creo que en esa nota les agradecemos muchísimo porque esto es nuestro granito de arena para Nuestro mirar, primer granito de arena. para mirar la ciudad de otra manera. Y bueno, Abrazar la ciudad. Yo estaba abrazarla. pensando en esa palabra, ¿no? Sí, De abrazar la ciudad y de abrazar lo cosmopolita que nos caracteriza tanto, ¿no? sí. Y esta ciudad de la lasaña, que es eso, es un cúmulo de capas y capas y capas de esas diferentes culturas e historias que dan ganas de abrazar. ¿Y qué vamos haciendo? Sí, vamos así. Así Mil gracias que- a todos. Sí, Gracias. muchísimas gracias. Un y placer. bueno, Un placer. Nos vemos en el próximo episodio y esto fue La Sociedad de la Lasaña. Gracias.